Así que bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie de Romanos. Vamos a empezar el capítulo 14 de Romanos. 14, vamos a leer del 1 al 8. Vamos a ver, y vamos a ver cosas también muy interesantes y muy prácticas para nuestra vida. Dice así, voy a leer el texto. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Tremenda palabra. Esto puede parecer algo sencillo, algo simple. Es sencillo, pero es profundo, ¿vale? Y aquí sigue el apóstol Pablo explicando a la iglesia, después de haber comentado la base de nuestra fe, de nuestra salvación, la obra salvífica de Cristo y todos los pormenores que tienen que ver con el bosquejo que debemos tener todos como cristianos de la fe, acerca de no solamente creer, sino conocer lo que creemos y a quién creemos, que es a Cristo, sino que ahora, a partir del capítulo 12, ustedes saben que ya Pablo empieza una serie de elementos prácticos para nuestras vidas y demás. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de algo que es mucho más común en las iglesias de lo que nosotros creemos. Y no solamente tiene que estar en la iglesia, es como el ADN del ser humano caído. Y recuerden que aunque tú y yo hemos sido redimidos, hasta que no seamos glorificados, nosotros todavía estamos en el valle de sombra y de muerte y tenemos que padecer. Y todavía hay cosas, como decía el hermano Oscar, me pareció muy bien, que aunque hayamos salido del agua, todavía hay agua que se está desprendiendo. Muy buena la analogía, ya le he apuntado para tenerla. Y es verdad, hermano, porque yo cuando decía eso, yo recuerdo un día y eso se me quedó, entré en un edificio que ponía un cartel que dice, perdonen por las molestias, estamos en reforma. Así es nuestra vida. Hay un cartel espiritual que debe poner a las personas que muchas veces por pecados, ataduras, inmadurez y demás, perdón por las molestias, estoy en proceso. Porque estamos en proceso del Señor. Y aquí, ¿por qué digo esto? Porque aquí vamos a ver dos cositas que parecen muy distantes, pero están más unidos de lo que parece. Versículo 1 dice, porque vamos a ver tres cosas acerca de hoy. Lo primero que vamos a ver es qué significa ser débil y quiénes son los débiles de la fe, en la fe. Lo segundo que vamos a ver es cómo juzgamos los hombres, o sea, qué manera, qué perfil tenemos nosotros para juzgar las cosas y cómo juzga Dios las cosas. ¿Se acuerdan de Isaías 55? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis... ¿no? Ahora bien, dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí si seguimos leyendo más adelante, por ejemplo, el versículo 2, que dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Está hablando acerca, y esto es lo que a mí me gusta siempre. Una cosa, lo que la palabra concretamente está diciendo, cuál es el contexto, y otra es también que nosotros debemos extraer la enseñanza espiritual para nuestras vidas, más allá de que sea un contexto que tenga que ver tal vez casi exclusivamente con los judíos de la época. En Roma, que es a donde va dirigida la carta, había muchos judíos que estaban congregados en esa iglesia y venían de una cultura
en la cual, de una cultura, de una costumbre y de unas enseñanzas de parte de Dios, que no podían comer cualquier cosa, no podían comer cosas inmundas. Y tampoco y menos cosas sacrificadas a los ídolos por cuestión de conciencia. Entonces Dios no les permitía eso y tenían como ley no participar de esas cuestiones, ¿no? ¿Se acuerdan Pedro cuando le dice al Señor, cuando va camino a la casa de Cornelio y Dios tenía preparado que Cornelio era el gentil, un gentil que no era judío, más bien era prosélito, pero bueno, era gentil, que lo iba a salvar? Iba a derramar el Espíritu Santo sobre Cornelio. Y claro, Pedro, como buen judío, ¿qué hago yo ahí? Con inmundos, ¿no? Ustedes se acuerdan que los judíos a los gentiles tenían como los cerdos o los perros, animales inmundos. Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor en un lienzo que se vio, ¿no? Dice, lo que yo santifiqué, tú no llames inmundo, mata y come. Es una analogía como queriendo decir, yo a los gentiles los he santificado en mi nombre y por mi sangre. Bueno, de la misma manera aquí había judíos que se les hacía un cortocircuito mental con respecto a decir, ¿cómo puede ser que el liderazgo haga semejante pecado de comer a lo sacrificado a los ídolos? Y aquí esto tiene que ver con una cuestión de conciencia, no en sí mismo. Porque, hermano, yo creo que todos los que estamos aquí bendecimos los alimentos cada vez que comemos, ¿o no? Ahora, ¿lo haces con fe? Porque cuántas cosas es que comemos nosotros que no sabemos el trasfondo. Puede que no sea sacrificado a los ídolos. Pero yo recuerdo un día cuando Sonia le tocó hace años en Zaragoza trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Y me contaba cada cosa. Me dice, Julio, tú entrabas al restaurante y todo limpio, comida muy rica. Pero me dice, la cocina era otra cosa. La cocina y tenía, porque la dueña era una mujer que ella daba la orden de que aunque se cayera la comida, se recogía y se volvía a servir. Cucarachas, ratas muertas en las esquinas, o sea, horrible. Bueno, tuvieron que cerrar, le cayó una inspección y demás. Pero ¿cuánta gente comería en ese restaurante? Y digo, ¡qué rico!, ¿no? Más vale que hubiese orado y con fe, ¿vale? Porque no sabemos muchas veces lo que es. Ahora bien, el tema es, aquí no es una cuestión de comida o bebida. Aquí no es una cuestión de que si come o sacrifica. Aquí el principio espiritual y la enseñanza espiritual es lo que hacemos y lo que no hacemos en una iglesia, que nuestros propios prejuicios nos impiden ver más allá de lo que Dios ve. ¿Vale? Hoy tal vez el sacrificado de los ídolos no se ve mucho, pero voy a poner ejemplos que sí podríamos ver. Por ejemplo, la vestimenta. Yo he estado en una iglesia, en donde tuvo que pasar por el proceso de aprendizaje y de desarrollo. De decir, hermano, una cosa es la modestia y otra cosa es hacer lo que hace el Islam. Ustedes saben, ¿no? Los musulmanes. Que a la mujer la tienen, que parece que eso ya raya lo absurdo ya. Sin embargo, yo me he dado cuenta que hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, el tema de lo que nosotros entendemos qué es lo que hacemos para Dios dentro de un templo o fuera de un templo, como si la santificación fuera solo los domingos. La Biblia nos dice santificad el día de reposo, en este caso el domingo, no vamos a entrar si es el sábado, el domingo, no vamos a entrar en eso, ¿vale? Pero el domingo, yo santifico el domingo, pero de lunes al sábado vivo. Entonces, claro, y hay conflicto, ¿no? Que si sí, no, que si no, que si el domingo, que... Otro ejemplo, la alabanza. Hay géneros musicales, hay formas, hay mil maneras de expresar a Dios, la alabanza. Tú encuentras ahora, te vas a una iglesia, por ejemplo, en Cuba, que tienen ahí son una iglesia linda. Y tú ves cómo son las alabanzas. Son con órgano. La mujer, ¿acaso no hay iglesia donde van con velo? Y cuando oran con velo. Y otros dicen que sí, que hay que ponerse, otros dicen que no. Uno dicen que la alabanza tiene que ser marchosa, otros dicen que tiene que ser himno. Uno tiene que ser con instrumento, otros dicen que sin instrumento. Unos dicen...
Y aquí el quid de la cuestión, hermanos, aquí hay dos cositas, porque está en el versículo 2, que es creo yo, que resalta sobre todas las cosas. Es que en este caso, ¿quiénes eran los que comían? Los que comían eran los hermanos que ya eran maduros espiritualmente y que ellos oraban al Señor y se comían todo. Estos eran argentinos, que comían unos chuletos y da igual. El que piense lo que piense, aunque sea mi hermano, a mí me da igual. Yo me como mi chuletón, aunque sepa que ese chuletón ha sido sacrificado a los ídolos, como yo he sido liberado de todo lo que hace el hombre, entonces yo ya estoy santificado y yo como. Porque más adelante Jesús le dice a Dios, no juzgue porque yo lo he recibido. Ese recibir no está hablando de salvación, está hablando de intimidad. Otro ejemplo que podríamos poner, por ejemplo, es el que bebe, por ejemplo, un vaso de vino en las comidas. Hermano, la Biblia prohíbe el emborracharse. El día que tú veas a un hermano ya entrado en años, y no de edad, sino de madurez espiritual, beberse una cervecita y demás, y te sientes mal, es comprensible. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es comprensible. Pero no juzgues. Y el que bebe, no menosprecie al que te está juzgando. Porque vamos a ver que el menosprecio es una forma de juicio también. Para que vea que no hay tanta diferencia. Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Porque la palabra, una de las cosas que nosotros deberíamos preguntar es, ¿qué es el débil? Débil. La palabra que emplea en el original, débil, es asteneia, que es una palabra que significa sujetar dentro, que tiene que ver con todo, es, en resumidas cuentas, incapacidad de producir resultados. ¿Quién es un débil espiritualmente? Es variopinto. Es el que no se desarrolló mentalmente, o sea, se mueve a través de impulsos, no tiene el conocimiento de la palabra, por lo tanto imagina cosas, presupone cosas, por ello tiene prejuicios, un juicio anticipado de las cosas, no juzga según las apariencias, no según la palabra. Entonces, también un débil en la fe incluye las enfermedades físicas también. Santiago 5, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo? La palabra es astenei, que es la misma palabra que se emplea de débil. ¿Está alguno débil o enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Así, no está hablando de la salvación del alma, sino la salvación de la enfermedad. Le salvará de la enfermedad. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Miren, la cuestión de la debilidad tiene dos connotaciones aquí. Y esto es hilar fino. Porque el débil aquí, Dios no lo desecha. Lo que le dice al que ya tiene años y ya está de vuelta en la palabra, porque también, cuidado, hermano, el tener años y hacer lo que uno le da la gana, eso no es madurez. Porque eso es excusa para vivir según la carne y no según el Espíritu de Dios. Pero el vivir en el Espíritu de Dios es que tú conoces tan bien al Señor, tienes una intimidad tan fuerte y tan profunda con el Señor, que aunque siempre toda la vida vas a ser siervo de Dios, ya Dios no te trata como siervo, te trata como amigo. Entonces el Señor me dice, mira Julio, yo no te voy a juzgar, ni yo te juzgo, yo no te voy a juzgar. Porque yo di mi vida por ti. Y tú también estás en proceso. Y yo te estoy transformando. Pero una cosa, Julio, esto no lo hagas. No lo hagas, pero no porque lo estés haciendo mal y mal. Por una cuestión de conciencia para los que todavía se están desarrollando. Vale, Señor, como es mi amigo. Y no es alguien que no idealizo. ¿Dónde está Dios? ¿Quién será Dios? Oh, es un hombre grande, con barba blanca, justo. Y cuidado, bajo la ley, que cualquiera que se mueva más allá de lo que Dios dispone, le caerá el rayo de justicia. No, hermano, eso es no conocer a Dios. Pero en este caso, hermano, cuando habla de recibir, no dice de tratar.
habla de recibir al débil en la fe y no para estar contender en cosas, en cuestiones. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros, como somos gentiles y como hemos nacido donde hemos nacido, da igual que sea en qué país sea, aquí no hay ningún asiático, creo yo. Somos todos o europeos o sudamericanos. Bueno, somos occidentales. Nos gusta una cultura helénica. ¿Y se acuerdan qué decía Pablo con los griegos? ¿Qué hacían los judíos? ¿Demandaban qué? Señales. Porque se presuponía que el conocimiento ya lo tenían. ¿Pero qué hacían los griegos? Buscaban sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Hacían disertaciones filosóficas de todo, de todo. Y Pablo dice, esta gente vive disertando en cosas y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por eso Pablo dice, yo no he ido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría para seguir disertando, sino que he ido a vosotros con el poder del Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Rompió con toda esa estructura mental que tenemos nosotros, todos hermanos. Porque nosotros no nos guste, toda la raza humana, todos los seres humanos tenemos un molde en nuestro interior. Es un molde, que es la cultura. Y volvemos otra vez a Romanos 12. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y no os adaptéis a las formas del mundo, sino transformaos mentalmente para comprobar que el comer o no comer no se trata de que si es de Dios o no es de Dios, sino que no se trata de comida o bebida, se trata de, en el fondo, conocer el corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios a mí me va a llevar en muchísimas ocasiones, primero, a no juzgar absolutamente a nadie, en el sentido de condenar. Oh, mire el hermanito cómo se viste. Oh, y aquel cómo habla, o cómo tal, o cómo cual. Es decir, y todo en algún fondo hacemos nuestras lecturas de las cosas. Y si nosotros queremos realmente ser libres, ser liberados espiritualmente realmente, nosotros tenemos que ser desatados de esas cuestiones. Y hay textos que hablan, por ejemplo, 2 Corintios 12:9, que aquí se acuerdan Pablo cuando dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Ahora aquí hay que hacer una puntuación, porque aquí, ¿qué está diciendo? Que seamos eternamente débiles, es decir, con falta de conocimiento para que Dios se perfeccione. ¿De qué debilidad se está refiriendo aquí y qué debilidad es la otra? Hay una debilidad que es la ignorancia, que te hace ser débil y que te hace ser infructuoso, incapaz de lograr resultados. Hay otra debilidad que es la del reconocimiento de que uno mismo no es nada y no puedes. Entonces, ¿qué? Le tienes que dar lugar a Dios. Si no le das lugar a Dios, no vas a llegar ni a la esquina. Si le damos lugar a Dios, vamos a hacer proezas en sus manos. ¿Usted se acuerda en 1 Corintios 1:27 lo que dice? ¿A quién escogió Dios? A lo débil y menospreciado, para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. Pero cuando se trata de la fe de Dios, cuando se trata de nuestra relación y nuestro crecimiento espiritual, la debilidad va relacionada, hermano, a esa incapacidad de producir resultados. Por lo tanto, yo tengo que ponerme en las manos del Señor y pedirle que Dios me ayude a ser llenos del Espíritu Santo para que podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que esa es la cuestión, hermanos. El contender, porque el versículo 2 nos dice el motivo de por qué dice que debemos recibir al débil en la fe. Porque dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Claro, eran vegetarianos, a mí me causa gracia, porque ahora se da mucho a los veganos, no sé qué, no sé cuánto. En realidad, miren, yo les voy a decir una cosa, hermano. Nosotros espiritualmente, y esto es así, y esto yo me acuerdo que una vez lo prediqué acerca de lo que es la gracia de Dios con relación a los resentimientos que uno pueda tener. ¿Sabían, hermanos, que cuando nosotros la vida no la vemos espiritualmente, es decir, en perspectiva, con los ojos de Dios, empiezan a resurgir en nuestro interior sentimientos que no son de Dios, como la envidia,
los celos, el resentimiento, el rencor, porque depende de lo que hayamos vivido, va a ser un sentimiento u otro. Pero cuando nosotros nos hemos liberado de todo eso, como el agua que caía, ¿no? Nos vamos liberando de todo eso, pues resulta que tú dices, pues yo no soy tan bueno como yo pensaba, y el hermano no es tan malo como yo creía. Y entonces ahí ya tú empiezas, eres libre. ¿Cuántas veces los fariseos le decían a Jesús, a ver, tu discípulo, ¿acaso, por qué tus discípulos ayunan y nosotros aún todavía ayunamos? Miren, los fariseos, por mucha ley y conocimiento que tenían, no conocían a Dios. Miren, nosotros, los que, cuando digo nosotros, digo todas las personas que se dicten a querer seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo, nos vamos a encontrar con una cuestión. Es, como el deseo está de querer seguir a Cristo, aquí nos vamos a encontrar con una disyuntiva. Y es la siguiente. O yo le sigo a Él porque muero a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo, que es la única vía. Pero la otra vía, ¿sabes cuál es? No muero a mí mismo y empiezo a crear mis propios dogmas. La palabra legalismo es ley-ismo, en la legalidad, los ismos. Todos los ismos son malos. Es la exageración de algo. Es cuando yo llevo el legalismo, en la legalidad llevada a un extremo. ¿Dice la Biblia que hay que vestirse decorosamente? Sí. Ya está, se me electrocutó la mente y empiezo yo a medir todo, a mirar todo, a calcular todo, a cuestionar todo. No, tranquilo. Hermano, no se ha lleno de mosto en el cual hay disolución. Más bien, se llenó del Espíritu Santo. ¡Oh! Fuera la bebida. No se puede tocar, ni ver, ni nada. Pues tranquilo. Porque el legalismo nos lleva a una ley que es genuina llevada al extremo. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, muchos ejemplos. Yo recuerdo que eso es algo impactante porque, miren, Dios está en todos. Y el proceso de crecimiento, Dios se ha comprometido a hacerlo. Dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento es la de Dios. Pero ver, hermano, la transformación en muy corto plazo de personas que entran a una iglesia, como yo he podido ver, entran, que tú dices, lo primero que haces es guardar la cartera, te cuida, digo, uy, aquí, cuidado, que aquí vamos a salir todos paleados, ¿no? Porque las apariencias. Y esa persona en un lapso de un mes, nadie decirle nada. Nadie. Y esa persona, una transformación de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque cuando yo le digo, hermano, eso no se hace. Está bien, porque, hermano, nosotros que somos espirituales y que somos maduros, tenemos que corregir con amor y para edificar. Amén. Pero ¿qué pasa cuando yo caigo en la contienda? Porque de repente te puedes encontrar con un hermano que te diga, gracias, amén. Pero también te puedes encontrar con, ¿y tú quién eres a mí para decirme a mí como yo? Porque, que no, que yo llevo 20 años, le digo que tú 20 años, pero yo, que tú te has visto en el espejo, y ahí empieza el debate, sí, porque la Biblia dice y no tal y cual. ¿Qué es lo que le estás haciendo a la persona? La estás maldiciendo, o sea, realmente no le estás ayudando en nada. ¿No será mejor dejar que el Espíritu Santo obre y que en base al testimonio y al ejemplo que damos, los que decimos que somos maduros, sea el Dios quien cambie esa vida? Vayan conmigo a 1 Corintios 8, porque aquí habla exactamente lo mismo el apóstol Pablo. Pero aquí lo explica mejor, el porqué de esto de los sacrificados a los ídolos y demás. Y que tiene un contexto espiritual muy bueno, hermano. Capítulo 8, versículo del 1 al 13. Lo voy a leer rápido. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí yo me quiero detener un segundito, hermano. Escuchen, ¿sabes cuál es el gran problema de no conocer a Dios? Para mí, estudiar la Biblia para tener más conocimiento, pero no aplicarlo, no vivirlo, no obedecer,
es como darle a un niño de 7 u 8 años una espada de 2 filos. Yo, los que tienen niños pequeños, ¿tú le darías una espada de este tamaño a tu hijo de 4 o 5 años con un filo impresionante que corta cualquier cosa? ¿Tú se lo darías? ¿Cómo que no? Si la palabra dice que la palabra es como espada de 2 filos. ¿O no? ¿Acaso la palabra, toma, léela, estúdiala? Y me lleno de conocimiento y conocimiento. Y hay gente, yo lo he visto también. Se vuelven súper legalistas, dogmáticos, que no los puede tocar ni con el dedo. Porque son expertos en poner los puntos sobre las i, pero carecen de espejos espirituales. Y a veces nosotros somos de esa tendencia. Cuidado, hermano. Somos de esa tendencia. Cuidado con acumular información y no formación. La información desinforma y te deforma. Pero el conocimiento real te va a formar y te va a hacer crecer espiritualmente. Y la vida te la va a hacer ver como Dios la ve. ¿Cuántas veces a mí Dios me ha dicho, pero qué has dicho, Julio, si yo no soy así? Y tenerme que arrepentir de cosas que dije o de cosas que hice, creyendo que estaba bien yo ahí. ¿Acaso Pablo no perseguía a la iglesia creyendo que hacía la voluntad de Dios? ¿Por qué se perseguía a la iglesia siendo docto en la ley? Porque no conocía a Dios, en definitiva. Y gran parte, cuando nosotros no entendemos, por ejemplo, la gracia de Dios, que eso es lo que lo voy a repetir todos los días de mi vida hasta que el Señor me lleve. El gran problema del cristianismo es que no conocemos en realidad y en profundidad la gracia de Dios. No la conocemos. La conocemos en parte. Si conociéramos la gracia de Dios, hermano, seríamos una exposición de servicio, de amor, de gratitud, de dar, de no perjudicar y de decir, Señor, soy deudor. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Soy deudor. ¿Cómo puedo pagarte? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, porque lo que tengo es la presencia de Dios en mi vida. Sin embargo, cuando nos llenamos de conocimiento, esto sí, esto no, esto sí, no. Miren, por ejemplo, en todos los años que yo llevo en el Señor, yo he tenido que aprender cosas. Y una de las tantas cosas que yo tenía que aprender, y que tengo que seguir aprendiendo otras tantas cosas, porque todavía no hemos llegado a la meta, es todo lo que hacemos dentro de un templo. Miren, el día que nosotros estudiemos la historia de la iglesia, nos vamos a quedar sorprendidos de muchas cosas. Porque vamos a ver muchas cosas que rompen con los estereotipos humanos. Y yo he aprendido, hermano, porque yo cuando me convertí, yo empecé, cada uno es como es, ¿vale? Y Dios, aunque Dios está en todos, y los principios son los mismos, Dios no obra igual en todos. Porque también se basa en cómo es cada uno. Yo me convertí al Señor y para mí todo era la Biblia. Todo, no había nada que fuera de la Biblia. Pero claro, ¿eso está bien o está mal? ¿Está bien o no? Pero yo me iba al extremo. Y ahí estaba mal. Entonces yo era una cosa que me rompía. ¿Y por qué cantan esto? ¿Y por qué esta música? ¿Y por qué vestimos así? ¿Y por qué tal? Porque la palabra. ¿Y por qué la palabra? ¿Y qué por qué tal? ¿Qué por qué? Señor, tranquilo, ¿qué te crees? ¿Que yo no estoy ahí? Mire lo que dice más adelante. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabe qué está queriendo decir aquí, hermano? Cuando tú o yo empezamos a juzgar cuestiones y nos entramos en un juzgar que no nos corresponde, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos juzgando de la ley, estamos juzgándole a Dios. Porque si Dios le ha recibido, si Dios le hace estar firme, y aunque caiga, volverá a estar firme, porque poderoso es Dios para hacerlo. ¿Quién soy yo para decirle, este hermano hace bien, hace mal, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, y condenarle? Y yo lo hice. Pero que también les tengo que decir una cosa, qué hermoso es ser liberado de todo eso. Wow. Te sientes como en una pluma, porque ya yo lo puedo hacer, la analogía es como, ¿ustedes saben cómo se llama el estudio del Espíritu Santo? ¿Cómo se le dice? Neumatología. ¿Vale? El estudio del Espíritu Santo es neumático. ¿Y saben por qué? Porque la palabra neuma es aire, es viento. De ahí viene neumático, neumonía. Entonces, ¿qué pasa? El viento, el Espíritu es como el viento. Pero claro, si yo soy
mis pecados pesan toneladas y soy como una roca inamovible. Y tengo peso, tengo legalismo, tengo prejuicios, tengo pecados, tengo atadura. El viento, que cuidado, de lo que uno no tiene que ser movido es en todo viento de doctrina. O como cuando dijo Jesús, ¿a quién compararé yo a esta generación? A los que edifican su casa sobre la roca y a los que edifican sobre la arena. Nosotros tenemos que ser de los que edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, para que cuando venga esa tempestad, ese viento, estemos firmes. Pero hermano, si estamos firmes ante el viento del Espíritu Santo, cuidado, hermano. Y muchos vivimos así, estáticos, legalistas, porque yo a esto lo veo así y a mí no me va a cambiar nadie. Así lo veo yo. ¿Y qué hacemos, hermano? Al no haber crecimiento espiritual, ¿sabes qué va a pasar? Que claro, nos vamos a terminar incluso odiando a nosotros mismos, porque Dios se va a encargar de hacerme ver, Julio, tú que te crees tan santo y te crees tan listo y te crees tan... Mira, ahora yo te voy a mostrar lo que tú eres sin mí. Y dice, ay no, Señor, me arrepiento, perdón. ¿Vale? Porque Dios te hace ver que no eres tú tan santito, que no eres tan guapo como creemos que somos. Porque estamos en reforma, estamos en proceso, hermano. Lo que pasa es que en ese proceso de ser transformado, no nos juzguemos unos a otros, ni condenemos por aquellas cuestiones. Por ejemplo, otro ejemplo que podremos poner, que me viene ahora a la mente, es todos los años que vienen las Navidades, está el tema del arbolito de Navidad. El tema del arbolito de Navidad es que es pagano. O cosas, o qué sé yo, o poner, no sé, no digo un Papá Noel porque ya olvídate, pero yo le digo una cosa, si a mí me dice la iglesia, pastor, por favor, queremos un arbolito de Navidad porque me trae recuerdo y nada más, es simplemente yo le pongo el arbolito de Navidad por amor a mis hermanos, porque a mí no me causa absolutamente ningún conflicto. Ahora, si yo veo, ay, pastor, mire lo que dice el vídeo mire, el paganismo, y acá, y de dónde sale, oh, no, yo no puedo entrar en ese sitio porque han puesto un árbol de Navidad. Hermano, vamos a quitar el árbol de Navidad por amor al hermano. Vamos a quitarlo, venga, quita el árbol de Navidad para que el hermano pueda entrar y no tenga conflicto de conciencia. Porque luego también dice más adelante que, pero seguimos leyendo, 1 Corintios 8 del 1 al 13, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿se dan cuenta? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ay, yo he hecho un estudio teológico de lo que es la herejía y de lo que es esto y de lo que es lo otro. Y yo me pregunto y rasco, espiritualmente hablando, rasco. ¿Y qué veo cuando rasco? Cuando quito las capas que hay. ¿Qué veo? Veo ataduras, veo pecados, veo prejuicios, veo condenación, veo... ¿Y dónde está el amor de Dios? Porque el amor edifica. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Cuidado, hermano, con tener conocimiento sin el amor de Dios. Los otros días, el viernes pasado, en la coinonía, perdón, fue el sábado, para los que se perdieron el estudio. De tantas cosas que hablábamos, hermano, acerca de que es real que el amor y la verdad tienen que estar unidos. Yo conozco y sé, por ejemplo, que el arbolito de Navidad es herejía y demás. Sí, bueno, ahora ¿cómo lo...? Mire, hubo un hermano que esto, fíjate, me acuerdo bien. Me dice, Julio, hace años, oye, he visto esta cuestión, una situación que había, qué mal, mira, y era una situación realmente grave, ¿vale? Entonces yo cuando le escuchaba al hermano decir verdad, no estaba mintiendo, pero estaba, digo, el diablo se lo va a llevar aquí, lo va a arrastrar y se va a ir al mundo ya. Yo, una cosa que el Señor, ¿sabe lo que el Señor me ministró a mí personalmente? Que luego se lo compartí al hermano. Miren, la madurez, y presta atención en esto, la madurez no es conocer. La madurez no es saber. La madurez es cómo reacciono cuando yo conozco o sé algo. Yo puedo ver a un hermano, ¿te has enterado? El hermano cayó en adulterio. ¡Ah! Cayó en adulterio, ¿cómo puede ser? ¿Y ahora qué? Imagínense que a mí me llega una información que no lo sabe nadie.
Una información gorda, dura. ¿Yo qué voy a hacer con esa información? El hecho de que yo lo sepa no me hace ser más maduro que ustedes. Pero la madurez, ¿saben dónde está? En o acercarme al hermano y ayudarle en la dificultad por la que esté pasando, o posicionarme en el juicio y decir, porque es lo más fácil. Sigue diciendo el texto. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Así que, hermano, si te electrocuta la mente cuando que la forma de vestir, o que el arbolito de Navidad, o que si la alabanza es mucha, es poca, es rápido o es lenta, o es alto o bajo, que sepas que para Dios eso no es nada. Otro ejemplo. Cuando yo me acuerdo, me dice el Señor, claro, una de las cosas que a mí me electrocutaba mentalmente era el tema de la alabanza. Porque cuando yo me convertí, era saltar, ahí, música, 8, 9, alabanza, y venga, y con los decibelios altísimos. Yo decía, madre mía, ¿esto qué es? ¿Estaba bien? No estaba bien. Eso sin contar la mayoría de las canciones, las letras de las canciones que eran herejías algunas, que nadie se detenía, bueno, porque no había tampoco discernimiento. Pero ¿saben una cosa? Lo que también el Señor me ministró a mí. Me dice, mira Julio, en la historia de la alabanza, por ejemplo, en la historia de la música, hay gustos, hay géneros musicales. A mí, yo soy de los himnos, a mí me encantan los himnos. Y yo en su tiempo fui tal que no me quites los himnos. Los himnos es lo más de lo más de lo más. Lo demás, por mucha buena letra que tenga, si es corito, eso es del diablo. ¿Vale? Y yo era de himno. Y una vez, ustedes saben el himno de Lutero, de Castillo Fuerte. Castillo fuerte del Señor. Bueno, esa melodía se cantaba, se tocaba en las tabernas. La melodía. A mí me hizo un cortocircuito mental. La melodía, las canciones no se convierten al Señor, ni se dejan de convertir. Y en la música es a gusto de uno o de otro. Ahora bien, también es cierto que las cosas hay que hacerlas en orden y decorosamente. ¿Qué quiere decir? O sea que la melodía da igual. No, no es que dé igual. Porque una melodía que no te lleve a elevar tu alma, a adorar a Dios, hermano, deséchala. Porque hay iglesias que como dicen que es lo mismo, ponen melodías que son total y exclusivamente mundanas a no poder más. Pero como hay que atraer al personal y darle el gusto al consumidor, entonces hacen 1000 cosas, ¿vale? Pero eso es otro tema. Pero a mí el Señor me decía, ¿qué pasa si tú tienes hijos? Y tú haces tu culto familiar en tu casa. Y uno de tus hijos de 3, 4 o 5 años te dice, papá, yo quiero cantar, por ejemplo, el Padre Abraham. ¿Ustedes saben la canción del Padre Abraham? Es para niños, ¿no? Más o menos. Y yo digo, el Padre Abraham, no, a mí poneme una de los himnos de antaño y demás. ¿Tú qué vas a hacer si tu hijo te lo pide? Tú vas a poner el Padre Abraham por amor a tu hijo. Y sabe una cosa, tú vas a morir a ti mismo. Por eso dice, al que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz. Pero ¿qué pasa cuando venimos al templo? Ay, esto no me gusta. Esto tampoco me gusta. Yo lo haría así. Yo lo haría. Ahí ya la cosa cambia. ¿No será que si nosotros, todos los que estamos aquí, cargamos nuestras cruz, morimos a nuestros gustos personales? No estoy hablando de doctrina. Ni estoy hablando de rectitud de parte. Estoy hablando de gustos. Por eso dice, no tomes las formas del mundo. ¿Vale? Y yo muriera, tú muriera, el hermano muriera y demás, esto se transformaría en la antesala del cielo. Que lo es, ¿eh? Que lo es. Porque hay un ambiente, hermano, donde Dios se mueve con libertad y sé que hay. Pero ¿están entendiendo el concepto, hermano? Que aquí Pablo está diciendo, ni el que come es algo, ni el que no come es algo, Dios lo recibió a todos, bueno, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo el versículo 7 de 1 Corintios 8. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Sabe lo que está queriendo decir? ¿Sabe por qué uno, por la cuestión de la cultura, a mí no me choca ciertas cosas?
Yo si entrara, imagínense nosotros ahora que tuviéramos gran parte de la congregación a judíos mesiánicos, recién convertiditos al Señor. Yo no comería cerdos por ellos, por amor a ellos, para no serles gravosos en su conciencia. Pero a la vez también les diría, crezcan, desarrollense, ¿vale? Crezcan, para que luego ustedes hagan lo mismo con otros, pero sean liberados de esa debilidad que hay. Entonces, eso es lo que está queriendo decir. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, como queriendo decir, Señor, el Señor nos debe ver muchas veces a nosotros. Eso es un grupo de niños. ¿Ustedes han visto los niños cuando juegan? Mi juguete, este es mío, que esto es tuyo. Bueno, así nos ve muchas veces el Señor. Que se viste así o que me hizo tal. Entonces, ¿qué dice? Dice, la vianda no nos hace más acepto ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí está el quid de la cuestión, no el hacer o dejar de hacer. ¿A ti te gusta beber una copa de vino en la comida? Bébelo. Yo, miren, cuando yo hago los estudios bíblicos, yo a los hermanos les digo esto. Hermanos, yo no acostumbro a tomar examen jamás. No tomo examen. El examen es tu conciencia. Allá tú, con Dios, lo que haces o lo que no haces. Lo que quieres aprender o no, como si vienes o no vienes. Es tu conciencia, yo ahí no entro. ¿Se dan cuenta? Es toda una cuestión de conciencia. Porque si yo voy a estudiar la palabra de Dios, la actitud o la motivación es muy diversa. Porque amo a Dios tanto que quiero servirle con excelencia y me quiero instruir para ser un instrumento de honra en las manos de Dios. ¡Amén! No tenía nada que hacer. Y fui. Bueno, ¿cuántos hay que van así y salen transformados por Dios? Porque de repente han oído algo que no les esperaba y saca Dios hacia ahí la obra. Pero Dios tiene que hacer la obra. Así que, versículo dice 11, y por el conocimiento tuyo se perderá. No está hablando de salvación, se arruinará el hermano. Es decir, se perderá en el sentido, y aquí viene la cuestión, miren hermano. Y esto yo intento porque no es fácil. Porque a veces uno, bueno, en fin, pero si tú dices, yo me voy a tomar una copita de vino en la comida. ¿Cuántos saben que Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que bebas vino en las comidas? ¿Vale? ¡Oh! Pecador. No, ¿vale? Pero claro, yo tengo al frente a alguien que yo no sé, viene de una cultura, de un país donde el alcohol es un problema, realmente es un problema. Que ya no es una cuestión de prejuicio, es una cuestión de un problema. Entonces, yo digo, no. Sí. Y yo siempre digo esto, escuchen, presten atención en esto. Hermano, ¿cuándo yo sé que algo es una atadura o no para mi vida? ¿Cuándo la sé? ¿Cuándo la puedo saber si eso es atadura o no? Porque yo puedo decir, no, hermano, yo bebo una copita de vino en la comida y nada más, nunca me vas a ver beber más, ya. Y si te lo quito esa copa de vino, tú podrías beber otra cosa, ay, no. Entonces es una atadura, con apariencia de piedad. Pero yo digo, a mí me gusta, pero ¿cuántas cosas me gustan en la vida que no las hago? Porque ahí somos adultos, ¿no? Y sin embargo, te quita y bebes agua. No pasa nada. Y como eso, todo lo demás, porque eso es un simple ejemplo, pero todo lo demás. Si yo por amor a los hermanos, yo tengo que, el Señor me dice, mira, Julio, vente con un sombrero. No digo aquí, porque si aquí lo hacemos, hermano, es un problema. Pero de repente viajo a otro país y allá tienen la costumbre de que el predicador va con sombrero. Y si no va con sombrero, los hermanos, en lugar de escuchar la palabra, te van a estar mirando al sombrero y van a decir, este es un pecador porque no tiene sombrero. ¿Qué te crees que voy a hacer? Me pondré un sombrero. ¿Acaso Pablo no decía, me hago a todos en todos para ganarlos a Cristo? Porque el amor es lo que edifica, hermano. Así que versículo 3, el que come no menosprecia al que come, al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué son las tendencias? Y aquí viene la cuestión. El débil, como no ve, juzga. Ahora, hagámonos un autoanálisis todos. Porque todos juzgamos alguna vez. No digamos, no, yo no juzgo nada. Todos juzgamos muchas veces. Cuando nosotros le juzgamos a la hermana, decimos, qué mal, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. Lo que sea. Pero eso no solamente
porque miren, nosotros dice, juzgarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay que juzgarlo, sí, pero aquí está hablando usted, entiende, de condenar. Y ya cuando te empieza a hacer daño, lo que el hermano ha dicho o ha hecho, entonces ya te está perjudicando a ti. Ya no es un simple juicio, te está perjudicando, me está perjudicando a mí. Y yo pregunto una cosa, hermano, cuando nosotros, ¿qué hacemos cuando hay cosas que no las podemos digerir por la falta de madurez o de aprendizaje o de estar cerquita de Dios, donde Dios dime con quién andes, te diré cómo eres? Juzgamos. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, hermano, Dios nos ha hecho libres, ¿no? ¿Acaso no dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo he experimentado eso, hermano, y lo tengo que seguir experimentando más y más. Verdaderamente libres. A mí pocas cosas ya me traen conflicto. Me rasgo las vestiduras de por qué. No. Las cosas que son pecado hay que tratarlas y hay que pedir a Dios que las trate, que nos ayude, pero las cuestiones que son de corte de opinión, mi opinión, es mi gusto, a ellos uno tiene que recular para atrás y dejar que sea Dios el que ministre. Y a nosotros nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a liberar. ¿Ustedes han estado con gente sectaria? ¿Cómo es la mentalidad de un sectario? No me toques esto. Uy. Y van todos vestidos, parecen uniformados. Y son clones. ¿Ustedes se creen que la mentalidad clon hay libertad en ello? Todos piensan, y no estoy hablando de la palabra, eso sí, que debemos tener un mismo sentir y un mismo parecer, un mismo pensar. ¿Pero por qué? Porque nos alineamos con la palabra de Dios. Pero cuando las opiniones personales son todas iguales, es porque hay ahí adoctrinamiento. Y ahí Cristo no está. ¿A ver? Y esa falta de libertad. Así que, hermano, ni menospreciemos, porque es una forma de juzgar, ni estés juzgándole, hermano, porque hay cosas que todavía no hemos entendido. Y todavía Dios tiene que seguir procesando, tiene que seguir trabajando en uno. Así que fíjense, por ejemplo, en Lucas 18, ya vamos terminando, me quedan 3/4 de hora. Lucas 18, del 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, escuchen esto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como este. O sea, uno puede decir generalmente, pero ni con este, dice. Ayuno 2 veces a la semana, wow. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Porque aquí está hablando del fuerte y del débil, ¿o no? ¿Y qué dice 1 Corintios? Que no somos fuertes en la carne. Por eso cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, esto es como la riqueza y la pobreza. ¿Acaso la bienaventuranza no dice bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Sí o no? ¿Acaso Jesús no dijo, yo fui rico y me hice pobre para que en mi pobreza ustedes fueran enriquecidos? ¿En qué quedamos entonces? ¿O tenemos que ser enriquecidos o empobrecidos? Es que tiene 2 matices. Porque la pobreza espiritual de la que habla Mateo 5 es del reconocimiento de sí mismo de la correcta y verdadera condición de lo que somos. Nada. Y la riqueza de la que Dios está hablando, que a través de Cristo hemos sido enriquecidos, es de las abundantes gracias y bendiciones que han sido derramadas sobre nuestra vida, como la paz, el gozo o el fruto del Espíritu, el amor, paz, el gozo, la paciencia,
benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Esas son virtudes que son riquezas de la gracia de Dios en mi vida. Pero por la condición de pobre. Entonces, hermano, cuidado con nuestro... Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuidado, hermano, cuando yo juzgo cosas que Dios me ha dicho a ti, nadie te ha llamado a juzgar nada aquí. Y si tú, Julio, juzgas a uno de estos mis pequeños, me estás juzgando a mí, porque yo lo he justificado. ¿A qué teológicamente no se nos llena la boca de decir justificado? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah! La justicia imputada. ¡Oh! ¿A qué suena bien? Pero luego cuando veo a mi hermano lo veo como si no estuviera justificado. Y lo juzgo y lo condeno. Cuidado, porque en Santiago, ¿qué dice? El que juzga al hermano juzga de la ley. ¿Y quién juzga de la ley? Es el juez. O sea, tú y yo no estamos haciendo juez. No es nuestro menester juzgar a nadie, sino amar. ¿Y sabes cuándo tenemos la capacidad de amar? Escuchen, capacidad de amar cuando estamos así con Dios. Porque, hermano, te contagia. Cuando tú tienes esa intimidad con Dios, te contagia. Y luego tú vives conforme a su voluntad. Y lo mismo, hermanos, fíjense, Colosenses 2, del 16 al 19. Y esto ya va para todo. Este texto es tremendo, hermano, y va para todo. Porque esto yo lo he vivido así de veces. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. ¿Se acuerdan que el mismo texto dice uno hace diferencia de un día al otro? Y otro ve todos los días de la misma manera. Bueno, si tú lo ves, que los versículos del 5 en adelante, si tú lo ves así, si a ti te parece que hay que venir a la iglesia de corbata, vente de corbata, hermano. Pero estés convencido de ello, ¿sabes por qué? Porque si tú vienes de corbata porque ya, ¿qué dirán? Pues entonces ahí Dios no está. Me refiero, te va a tener que tratar de otra forma. Pero si yo vengo de corbata porque me gusta y porque no hay pecado en ello, ninguno, ya está. ¿Quiere venir sin corbata? ¿Y quiere venir de zapatilla en lugar de zapato? A libertad hemos sido llamados, pero no para la excusa de la carne, sino para servir al Señor. Entonces, pero que estemos convencidos, porque ¿sabe qué pasa con la falta de convicción? Es que somos como el viento. Es decir, somos hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Y yo, escuchen, y yo pongo esto, cuando Dios dice, ¡ay, Julio! Tú piensas así mal, pues yo te voy a ayudar, dice el Señor. Y cuando va hacia mí para quererme hacia así, yo luego estoy allí. No, yo voy allí y luego estoy allí. ¿Por qué? Porque no tengo convicciones. Estoy aquí, estoy allí. Estoy aquí, hago las cosas para los hombres, a veces hago las cosas para Dios, a veces las hago para agradarme a mí, a veces las hago para agradar a mi mujer, a veces... Hermano, tú y yo, en las cuestiones que tienen que ver con lo que no tienen que ver con la doctrina, la sana doctrina, hermano, hemos sido llamados a ser libres. No pasa nada si la mujer viene con el pelo largo, el pelo corto y lo corta así, no pasa nada. Siempre y cuando haya decoro, sin más. ¿Sí? Y además otra cosa, hermano, a mí me rompió los esquemas cuando una vez me dijeron, y yo todo muy teólogo, yo decía, es que las mujeres, el vestido así y demás. Y es verdad, hermano, lamentablemente vivimos en un tiempo que las iglesias tenemos que, ¿vale?, ir asuntando esas cuestiones, porque hoy hay un cierto libertinaje dentro de la iglesia, me refiero, que hay que tratar. Pero más allá de eso, y yo le decía, me acuerdo a mi pastor, le decía, pero pastor, ¿no ha visto y demás? Y entonces, ¿y qué pasa si tú me vieras a mí? Me decía el pastor, mañana me ves con una falda. ¡Ah! No, pastor, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ¿y cómo andaban los discípulos de Jesús? Las túnicas de Jesús, cuando los de la época de Jesús que andaban los hombres. Pero se dan cuenta que es una cuestión cultural. Pero ¿dónde está el decoro? ¿Cuál es la línea correcta del decoro? ¿La falda o no falda? ¿Vaquero o vaquero? Zapato, zapatilla. Peinado corto, peinado largo. ¿Cómo es? Todos sabemos lo que es el decoro. ¿Amén? Culturalmente nosotros estamos bajo una misma cultura y también nos influye la cultura.
Porque si yo por una cuestión de cultura yo voy a pecar, yo tengo, la santidad tiene que estar por encima de la cultura. Amén. Así que, hermanos, seguimos adelante. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y en el versículo 6 y 8 dice, el que hace caso del día, esto es tremendo, hermano. Ay, no, hermano, a ver, yo les voy a explicar. El domingo nos reunimos en la iglesia. Y es domingo, día de santificación. Amén. Y que debemos hacer esto o lo otro. Amén. Pero mira, y luego viene el hermano y me dice, pero pastor, usted enfatiza mucho el domingo, pero ¿sabe una cosa? Yo casi que oro más los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes que el domingo. ¿Usted sabe que yo los lunes, los martes, los miércoles evangelizo, cosa que el domingo no puedo? ¿Usted sabe, pastor, que yo los lunes, los martes, los miércoles hago cosas para el Señor que no puedo el domingo? El domingo hago otras cosas para el Señor que no puedo hacer el resto de la semana. Vale. ¿Vale? Y esto es lo que quiere decir el versículo 6. El que hace caso al día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Este es el punto. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ustedes se dan cuenta, hermano, lo tremendo que es esta palabra? ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraría si fuéramos conforme al corazón de Dios? Y no tanto en la teología en un sentido solo, sino porque el conocimiento envanece, el amor edifica. Y el conocimiento y el amor tienen que ir juntos, porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Así que, ahora sí, para concluir. Primera de Samuel 16:7. Este es un ejemplo vívido, porque hasta ahora uno se imagina cosas, pero esto mismo le pasó a Samuel, sacerdote de Dios. Le pasó eso, que Dios le tuvo que decir, no, tú te estás guiando por las apariencias. ¿Se acuerdan? No sé si lo he puesto. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Tú y yo crees que tenemos nosotros la capacidad de juzgar y sondear los corazones de un hermano? Ni de lejos. Entonces, librémonos de todo eso, hermano, que nos va a evitar y nos va a ayudar, nos va a traer gozo, bendición en nuestra vida. Y si ves a un hermano cometer pecado, ayúdale, bendícele, no le juzgues. Y si le vas y tienes que reprender como hermano mayor, no hagas como me hacían los hermanos conmigo, que me daban por todos lados. Dice, es que mamá dijo esto, pim, pam, pum, me daba por todos lados. Y yo ahí no sabía ni... No, así no, ¿vale? Lo que hay que hacer es lo que la palabra enseña, es con amor edificar a los demás. Así que, hermano, 1, no nos movamos según las apariencias. 2, Dios nos ve con ojos de amor, siempre y constantemente, las 24 horas. Porque si cayeres, tú o yo, Dios nos va a levantar. Pero, pastor, ¿cómo me voy a levantar si he pecado? ¿Y qué te crees tú cuando tú y yo vinimos al Señor como estábamos? Porque si aún siendo pecadores fuimos justificados por la sangre de su Hijo, ¿cuánto más aún siendo su Hijo no seremos salvos por su vida? Romanos 5. ¿Se dan cuenta cómo el legalismo? Somos justificados por la fe. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios y demás! Pero no te quiero ver ni que caigas siquiera, ni que te deslices en esto. Y si no, Señor, mira a este, como decía el publicano, gracias te doy que no soy como este pecador, que sinvergüenza. Me causa gracia, porque qué descaro, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos de alguna manera de esa forma. Y 3, no dudemos de aquellas cosas en las cuales, no tengamos dudas, ambigüedades en las cosas en las cuales Dios calla. Es el problema que tenían y tienen hasta la actualidad los judíos. Rabinos, doctores, 27.000 millones de libros de filosofía, de esto y lo otro. Y se ponen a debatir cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler. Y se pueden pegar horas y días discutiendo sobre eso. Entonces, hermano, en resumidas cuentas, no traguemos el camello y tratemos de colar el mosquito. Vivamos en el conocimiento de Dios y crezcamos en ello, pero también crezcamos en la gracia que es el amor del Señor, siendo de bendición para los demás. Amén.
Vamos a orar. Señor Padre Santo, quiero darte gracias. Gracias por la libertad que tú nos das, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por esta hermosa iglesia, gracias por todo lo que hace, Dios mío. Mi corazón se infla de gratitud, Señor, porque sé que todo lo que vivo con mis hermanos, todo lo que ve en mis ojos y todo lo que experimento, no me lo merezco. Es por sola gracia tuya, Señor, porque a ti te ha parecido bien darnos, Señor. Y que queremos ser como tú, Señor. Queremos ser, cuando servimos, hacerlo de corazón. Cuando damos, hacerlo de corazón. Y cuando miramos al hermano, mirarlo como tú lo ves, Señor, con ojos de amor, Señor. Y danos la capacidad, la autoridad y el poder de lo alto para saber, Señor, con autoridad y con madurez, decir las cosas. Y confrontar cuando haya que confrontar o decir cuando haya que decir algo, hacerlo con mucho amor, Señor, para edificar a tu pueblo, mi Dios. Yo te doy gracias por todo, gracias por este hermoso día y te lo doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.